Hora de la primera pausa en 360, pero ¿qué vamos a tener al regreso? Pues bien, continuamos con las entrevistas rumbo al 6 de diciembre y tendremos un conocido dirigente opositor en nuestro programa. Nos referimos a Enrique Ochoa Antich, que desde el plano de la oposición democrática nos da su opinión de este proceso electoral y por qué usted, así sea chavista o sea opositor, debe votar el próximo día domingo. Todo esto y mucho más, al retorno, ya venimos. El Banco de Venezuela pone la tecnología al alcance de tus dedos. Usa Biopago BDB, indica el comercio, tu método de pago, número de cédula, verifica el monto, confirma tu compra y deja tu huella. Busca Biopago BDB en nuestros comercios afiliados. Nuestro programa 360 continúa rumbo a la elección del próximo 6 de diciembre. Y como siempre en nuestro programa les traemos la opinión de lo que ofrecen, de lo que plantean los opositores y revolucionarios rumbo a esta elección. En este sentido nos acompaña el día de hoy un invitado muy especial que ha sido miembro de la Juventud Comunista, fue fundador del partido Movimiento al Socialismo y actualmente milita en filas de la oposición. ¿A quién nos referimos? Pues bien, a Enrique Ochoa Antich, que a partir de este momento se une a 360. Bienvenido. Hola Boris, contento de estar en tu programa, a tu orden. Bien, la primera pregunta que le vamos a realizar es quizás una de las más obvias y es ¿por qué es importante esta elección del 6 de diciembre para Enrique Ochoa Antich? En primer lugar porque como toda elección se acude a la voluntad popular para escuchar qué es lo que tiene que decir el pueblo, que es en cualquier sistema democrático, incluso por restringido que sea, y este que tenemos en Venezuela es un sistema democrático muy restringido, que exprese su opinión, que deje saber su opinión. Eso, por supuesto, ya de partida hace que sea muy importante. Y en segundo lugar, porque para las fuerzas de la oposición democrática es una oportunidad para abandonar definitivamente los caminos del extremismo y buscar los caminos de la concordia, de la reconciliación, de la ruta democrática, que implica voto, diálogo, soberanía, protesta pacífica. Eso, por supuesto, significa incorporarse a la ruta electoral como un aspecto esencial de lo que significa la ruta democrática. Ojalá que ambos extremos, el extremo del gobierno y el extremo de la oposición, esta intervencionista, sancionista, que propicia las sanciones desde los Estados Unidos, ojalá que de esos dos sectores puedan desprenderse sectores moderados y que a propósito de elecciones como esta y en la próxima Asamblea Nacional puedan encontrarse y establecer canales para construir juntos un diálogo y una negociación democrática como todos esperamos. Para nadie es un secreto las divisiones que existen en el seno de la oposición venezolana. Y así como está usted y muchos políticos de la oposición que creen en estas elecciones, hay un grupo liderizado por Juan Guaidó y el G4 que están haciendo todo lo posible para que la gente no vote. ¿Qué opina usted de esta situación? Bueno, como siempre la hemos rechazado, ¿no? Yo creo que cualquier posición que signifique, digamos, propiciar el abstencionismo, esta actitud, esta, digamos, labor de zapa que realiza la oposición extremista de derecha, incitando a la abstención, inoculando escepticismo, inoculando desesperanza en el pueblo, lo único que hace es ayudar al gobierno. Los verdaderos colaboracionistas son justamente los que hacen que el pueblo se abstenga a la hora de disputar el poder. Nicolás Maduro, por ejemplo, en las elecciones de 2018 ganó con 29% de los votos, siendo minoría. Entonces, mientras la oposición, mientras los electores de oposición se abstengan, le hagan caso a este sector extremista de la oposición y se abstengan,
por supuesto, aún siendo minoría, el gobierno ganaría las elecciones. Y no nos quejemos después desde la oposición, no empecemos a inventar los fantasmas del fraude y todo lo demás para explicar una derrota. Si la oposición acude fracturada, dividida, unos se abstienen y otros participan, por supuesto que se le está haciendo un favor al gobierno. Por otro lado, quiero decir que así como hay varias oposiciones, también hay varios chavismos, madurismos. Afortunadamente en el país ninguno de los dos bloques es homogéneo. Creo que en cada uno de ellos hay sectores muy extremistas, muy radicalizados, que no quieren la concordia, que no quieren buscar la reconciliación nacional y que se empeñan en defender sus posiciones a ultranza, que no buscan ceder para encontrarse con el otro, pero que asimismo en cada uno de esos dos bloques hay sectores moderados, y justamente en la Asamblea Nacional uno esperaría que en el próximo Parlamento esos sectores moderados de la izquierda radical del gobierno y algunos de centro izquierda y de centro derecha que están en la oposición democrática puedan encontrarse para buscar la solución a los problemas, que es en definitiva lo que quiere la inmensa mayoría de los venezolanos: resolver el problema del salario real de los trabajadores, que está prácticamente destruido, resolver el problema de los servicios, resolver el problema de la reactivación económica. Hay indicios del gobierno que dicen que están buscando otra vez una reprivatización del aparato económico para poder crear la riqueza que se requiere para poder repartirla con justicia social. Pues bueno, hay que encontrarse en una agenda que permita esa reconstrucción de las fuerzas productivas y una reconstrucción de la infraestructura y de los servicios públicos nacionales, para de esa manera generar la riqueza que permita la justicia social. Porque cuando la riqueza se restringe, cuando se acaba la producción, como desde el año 2007 se está destruyendo la economía nacional, lo que hay es escasez, se restringe la riqueza y lo que se reparte es miseria y pobreza. Usted ha tenido una postura bastante crítica a lo que han sido los errores o la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, de miras a esta elección, hay muchos electores que también van a estar muy atentos de lo que ha pasado en estos últimos 5 años y se van a preguntar, bueno, ¿por qué volver a votar por la oposición para la Asamblea Nacional si durante 5 años liderizaron este poder y no solamente que no hicieron nada, sino que empeoraron la situación? ¿Qué le diría usted a los electores que se hagan esta pregunta? Bueno, esa es una oposición que no es la que está participando. Yo confío en que esta oposición que está participando no cometa los mismos errores de creer que el Parlamento es un instrumento para derrocar al gobierno. Así como también quisiera esperar por parte del gobierno que comprenda que el Parlamento es para controlar, es para debatir, es para interpelar a los funcionarios públicos, y que no se coloque como de partida se colocó frente a la anterior Asamblea Nacional. Por supuesto, de esa manera se fortalecieron los sectores extremistas en la oposición, que no se coloque en una postura de pretender violar la Constitución, designando magistrados del Tribunal Supremo antes de que se instale la Asamblea Nacional, inhabilitando parlamentarios para garantizar una mayoría, impidiendo que los funcionarios públicos vayan a las interpelaciones. El Parlamento tiene que funcionar, tiene que haber interpelaciones, investigaciones, tiene que haber debate político, y por supuesto dentro de la diversidad, dentro de la confrontación democrática, dentro del debate debe haber concordia. Ahora, yo justamente creo que el voto por esta oposición que ha tenido el coraje de decidir participar es un voto a su vez crítico, no solamente con la gestión del gobierno, que por supuesto todo opositor considera que es una gestión que ha producido los males que padece la República actualmente, sino que es también un voto en contra del extremismo opositor, ese que convirtió a la Asamblea Nacional en una especie de gallinero que no sirvió para absolutamente nada. La próxima Asamblea Nacional tiene que ser un nuevo escenario, una nueva oportunidad
para que tanto los sectores del gobierno como los sectores de la oposición podamos encontrarnos. En Venezuela tuvimos dos grandes momentos de unidad nacional: la unidad del siglo XIX, que permitió la independencia nacional, cuando los aristócratas de Caracas y los plebeyos del llano, Bolívar y Páez, se abrazaron y se reencontraron y construyeron un proyecto de unidad nacional. Y después, en el siglo XX, cuando para derrocar a la última dictadura militar, comunistas, adecos, URDistas, copellanos, derechas, izquierdas, todo el país, civiles y militares, conformaron una gran unidad nacional para construir la democracia. Así como gracias a la unidad construimos la independencia en el siglo XIX y construimos la democracia en el siglo XX, nos urge una unidad nacional, incluso un gobierno de unidad nacional, para poder enfrentar los desafíos económicos y sociales, de justicia social, y justicia social que se base en el crecimiento económico y no en la destrucción de la economía. Y yo quisiera incluso confiar, le hemos enviado decenas de propuestas al gobierno en esa materia, que el propio gobierno de Maduro, que Maduro y los sectores más moderados del chavismo madurismo puedan buscar ese gobierno de unidad nacional. Viene la elección, por ejemplo, de los poderes públicos. Ojalá que se abran las puertas, que no se actúe con sectarismo, con la idea de designar para todos los cargos públicos a los camaradas, amigos del partido, miembros del partido, sino que se abra a la pluralidad nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano, que podamos contar con una reinstitucionalización, cumpliendo al pie de la letra la Constitución, porque lamentablemente tanto el extremismo del gobierno como el extremismo de la oposición lo que han hecho es patear la Constitución Nacional, y hay que respetarla y a partir de ella hacer los cambios que haya que hacer, incluso en la propia Constitución, pero a partir del respeto a la Constitución de la República. En su opinión, ¿cuál debería ser la primera acción que debería tomar la Asamblea Nacional que se juramente el próximo 5 de enero del 2021? Bueno, decir una sola es un poco complicado. Yo creo que hay muchas cosas. La primera. Sí, hay varias cosas, ¿no? Yo, por supuesto, creo que quizás lo primero que habría que hacer es constituir un espacio donde comience a producirse el diálogo y la negociación entre los distintos sectores. Ese es el espacio privilegiado para tal menester. Creo que otra función fundamental es presentarse ante el mundo como una nueva institucionalidad política que reencausa la vida política por el tránsito democrático, a ver si es posible con la administración Biden, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, con las señales que está enviando Europa, que podamos levantar las sanciones. Las sanciones, por supuesto, no son las causas de los males venezolanos, la causa son muchos años de malos gobiernos y de errores estatistas, populistas, autoritarios en la gestión de la cosa económica en Venezuela. La crisis económica es anterior a las sanciones, pero las sanciones, por supuesto, agravan y complican todo, y es imprescindible que la Asamblea Nacional se presente ante el mundo y exija que dejen de intervenir, que pretendan interferir en nuestros asuntos, los asuntos de Venezuela, los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos, no se pueden resolver ni en Moscú, ni en Washington, ni en Pekín, ni en Pekín, ni en La Habana, ni en Madrid, ni en Bogotá, y esos asuntos tenemos que resolverlos buscando esa concordia en la Asamblea Nacional. Diría que otro aspecto crucial es ver qué se va a hacer con la ley antibloqueo. La ley antibloqueo tiene cosas, a mi modo de ver, malas y tiene cosas buenas. Tiene cosas malas porque la veo autoritaria, veo que pretende que el propio presidente de la República pueda eliminar leyes y pueda aprobar nuevas leyes. Eso me parece que es incorrecto. Para algo va a existir la Asamblea Nacional. Las leyes en cualquier democracia, y la propia Constitución lo dice, se sustituyen con otras leyes, se anulan
con otras leyes y para eso está la Asamblea Nacional. Pero por el otro lado, la ley antibloqueo está planteando la posibilidad de una reprivatización de las mil y tantas empresas del Estado en mala hora, que eran privadas, en mala hora estatizadas, que ahora son empresas quebradas, que producen déficit fiscal, que producen inflación y que producen hambre. Creo que una tarea fundamental es con esta nueva ley ver qué se hace con ella y avanzar en un plan que me parece que es fundamental de recuperación del salario real de los trabajadores. Un plan de un pacto salarial entre los venezolanos, ricos, pobres, empresarios, trabajadores, izquierdas, derechas, gobierno y oposición, para recuperar la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, que está convertido en sal y agua, que prácticamente es una ficción en los venezolanos. En su análisis y en su discurso de lo que es la situación nacional, usted ha hablado de la necesidad de que gobierno y oposición se unan para lograr un acuerdo nacional que solucione los problemas de la gente. Pero ¿cómo se puede lograr esto si dentro de la propia oposición no se ponen de acuerdo? ¿Es el tema de la unidad dentro de la oposición una realidad factible o simplemente una utopía? Fíjate, yo creo que, como te decía anteriormente, igual que en el gobierno hay distintos sectores y distintas corrientes que se ponen de acuerdo, lógicamente, para defender al gobierno, creo que en la oposición hay también diversas formas de percibir los asuntos nacionales. Creo que pretender la unidad de toda la oposición, eso es sencillamente imposible y además quizás inconveniente. Yo no soy unitarista, yo no creo en la unidad por la unidad misma. Yo creo que el que propone la abstención y el que propone votar no pueden estar unidos. Creo que el que rechaza la intervención militar extranjera y el que la propone no pueden unirse en una sola oposición. Creo que quien favorece las sanciones y las pide no puede estar unido con quien las rechaza. Eso, por supuesto, es imposible. Pero yo sí creo que se está reconstituyendo una nueva unidad democrática opositora en el centro y ojalá que también en el centro hayan sectores moderados del gobierno que se encuentren con estos sectores moderados de la oposición. Yo quiero insistir y subrayar que aquí la responsabilidad no es de unos, ni de otros, ni de otros, ni de unos, sino de todos los venezolanos. Todos los venezolanos hemos cometido errores. Creo que los dos extremos nos hemos confrontado de tal manera, con tal ferocidad, que hemos convertido al país en un campo de batalla y como todo campo de batalla está destruido, está devastado. Creo que ambos sectores requieren reencontrarse. Por supuesto, el gobierno seguirá siendo el gobierno, pero el gobierno tiene que deslastrarse de algunos sectores extremistas radicalizados que incluso, por ejemplo, rechazan algunas propuestas de la ley antibloqueo de reprivatización de las empresas. Creo que allí se requiere un deslinde. Creo que el gobierno tiene que deslindarse de sus sectores más autoritarios y buscar consolidar una unidad del chavismo-madurismo alrededor de los valores democráticos y de la Constitución, y creo que en la oposición tenemos que deslindarnos de la oposición extremista y de la oposición que propone intervención militar extranjera, que propone sanciones, y reencontrarnos alrededor de la ruta democrática y de los valores democráticos. Creo que la oposición, así como ganó democráticamente en el 2007 un referendo al más poderoso Chávez, así como obtuvo en el 2008 la mayor cantidad de gobernaciones, las gobernaciones más importantes, en el 2009 las alcaldías más importantes, en el 2010 la MUD obtuvo más votos que el PSV y en el 2015 obtuvo 2/3 de la Asamblea Nacional. Si la oposición retoma la ruta democrática, vamos a las elecciones regionales, vamos a las elecciones municipales y le ponemos el ojo a las presidenciales del 2024 y de aquí a entonces buscamos acuerdos y entendimientos para resolver entre tanto los grandes problemas nacionales, creo que la oposición democrática va a terminar reconstituyéndose alrededor de esos valores y desechando los valores extremistas de derecha, pitiyanquis, que en definitiva no sirven para nada. Es imprescindible que en el centro del país
sectores moderados del chavismo-madurismo y sectores moderados de la oposición nos reencontremos para construir entre todos una unidad nacional que nos permita sacar al país del atolladero y del hueco profundo en el que nos han metido tanto la gestión de un mal gobierno como las sanciones gringas. Aunque muchos opinan que la elección del 6 de diciembre y la juramentación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero va a ser el final de todo este desastre de la aventura de Juan Guaidó y su gobierno paralelo, muchos opinan que ese final ya ocurrió y ocurrió con la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Esto tomando en cuenta que Donald Trump es el principal patrocinante de toda esta locura que hizo Juan Guaidó. ¿Qué piensa usted de este enfoque? Yo quisiera que fuese así, no estoy seguro, porque los Estados Unidos, como sabemos, tienen unas posiciones, vamos a decir, de Estado, y el Departamento de Estado tiene pues unas políticas más o menos continuas. Ellos quisieran ver a Venezuela otra vez inserta en el dispositivo geopolítico de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo digo que buena parte de los problemas que hemos tenido con Estados Unidos también los hemos encontrado por algunos desplantes del lado nuestro. Yo quisiera que, por ejemplo, como Lula, como Pepe Mujica en Uruguay, como el propio Evo en Bolivia, como Correa en Ecuador, como el primer Kirchner en Argentina, etcétera, pues tengamos con Estados Unidos una relación positiva, una relación de diálogo, una relación de mutuo acuerdo. Yo sí creo que la derrota de Trump en las elecciones norteamericanas abre una posibilidad, y creo que en el sector demócrata que va a llegar al poder con Biden, hay sectores muy diversos, hay sectores muy conservadores, hay sectores de centro derecha, pero a su vez hay cada vez sectores más fuertes de centro izquierda, como Bernie Sanders, sectores multirraciales, sectores de las minorías que se mueven allí y que creo que están planteando una nueva relación con Venezuela. Ojalá que efectivamente la aventura que solamente tenía como posibilidad de éxito la intervención militar de los Estados Unidos. Yo siempre se lo dije a ellos cuando a ellos se les ocurrió entrar en ese desbarrancadero del guaidoísmo que plantearon en un determinado momento, todo aquello del fin de la usurpación y toda aquella necedad que estuvieron diciendo durante tanto tiempo. Bueno, eso solamente tenía una posibilidad de éxito, que era que entraran los marines, que vinieran los acorazados gringos, y eso era verdaderamente indigno y penoso para una oposición venezolana que estuviera pidiendo eso. Una vez que esa política ya no es la que se pareciera, que es la que se va a plantear en la Casa Blanca, pues bueno, con más razón la oposición democrática debe regresar a la ruta democrática que, insisto, nos fue exitosa desde el año 2006, que rectificamos los errores del 11 de abril, del golpe de Estado, del paro en el año 2002, 2004, de la abstención del 2005. Una vez que rectificamos esos errores y entramos en la ruta democrática, tuvimos victorias en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010 y en el 2015. Y de pronto, sabiendo que esa era una ruta exitosa, se nos ocurrió la genial idea de salirnos de esa ruta y empezar una ruta extremista que cada vez que la hemos escogido, lo único que ha arrojado es derrota, cárcel, muerte, sangre, destrucción, que no le sirve a nadie, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los venezolanos. Eso tenía el canto de sirena de los extremistas norteamericanos que hablaban de una posible intervención, toda aquella ridiculez de todas las cartas están sobre la mesa. Ahora sabemos que todo aquello que decía Trump era simplemente que éramos una carta electoral en la confrontación electoral norteamericana para intentar conquistar los votos latinos. Bueno, ahora que eso ha sido cancelado, a la oposición le sale regresar a la ruta democrática, y ojalá que haciéndolo, una vez también el gobierno aproveche la oportunidad para dejar sus propios extremismos y encontrarse con esta oposición, como he dicho varias veces, para reconstruir la unidad nacional que tanto necesitamos en Venezuela. ¿Quiénes son los candidatos y los partidos de Enrique Ochoa Antich para esta elección del 6 de diciembre? ¿A quiénes apoya usted?
Bueno, fíjense, yo me mantengo en una posición de independencia desde hace muchos años. Yo admiro muchísimo a los militantes de partido. Durante 30 años fui militante de partido, comencé siendo militante de base y terminé siendo secretario general de mi partido en su momento, que era el MAS, de modo que yo admiro y creo que esa es la política que hay que hacer, de construir partidos, de organizar partidos, de organizar a la gente y a su vez de ayudar a organizar a la sociedad civil, al pueblo, en sus propias organizaciones, que el pueblo sea protagonista de sus propias luchas, como creo que yo traté de hacerlo toda mi vida, siendo militante de partido y al mismo tiempo defensor de los derechos humanos, activista social, pero en este momento me mantengo en una posición independiente. Por supuesto, tengo muchos candidatos en mi circuito. En el circuito 3 voy a votar por el candidato de Soluciones, que es Ricardo Rojas. Si estuviera en Mérida, votaría por el Denny Viloria. Si estuviese en Miranda, votaría por la lista en el MAS, que está María Verdial. Votaría uninominalmente por Mercedes Malavé, de Unión y Progreso. Creo que hay muchos candidatos en esa variada formación de la oposición venezolana. En Aragua votaría por Miguel Gallego. Es decir, hay muchísimos candidatos. Creo que los venezolanos tienen la oportunidad, con conciencia, de escoger a los más honestos, a los más trabajadores, a los más luchadores. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Creo que todo opositor tiene la obligación, incluso moral. Cuando a mí a veces me dicen, es que este es un régimen dictatorial, yo no creo que sea una dictadura, creo que es un régimen autoritario, con vocación totalitaria, con algunas prácticas dictatorialistas, pero no es una dictadura. En todo caso, yo siempre digo, frente a un régimen autoritario, votar es un imperativo moral. Hay que votar, hay que participar para darle protagonismo al pueblo en la solución de los grandes problemas que tenemos por delante. Bien, ustedes le escucharon Enrique Ochoa Antich en nuestro programa 360. Agradecidos como siempre por su participación. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado en tu programa. Es muy interesante porque así es que me gustan a mí los programas, que sean animados y tú sabes que más que simplemente una entrevista sea un cierto debate con el periodista, que es lo que le pone cariño y le pone espíritu y pasión a estas entrevistas. Bien, gracias a nuestro invitado, esto fue 360. Manténganse en sintonía de Venezolana de Televisión.